Su capítulo 2. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que te puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. La historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es permitente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Para entenderlo, no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo. Ese yo está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe. Ese ego también es invariable. La interacción entre ambos es un proceso que los altera, porque no fueron creados por él inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la alteración tiene lugar en la mente, como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en cambiar la percepción relativa como lo es en la interacción física. Este es el mejor ejemplo de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que reconozcas para contrastar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprendente que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es. No olvides, la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten por protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante el ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, protección y claridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No se trata entonces de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego. Mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde un punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego, porque dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego se percibe como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita el cuchillo o una tijera, a pesar de que, si no lo hiciera, podría lastimarse. En este sentido todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es verdaderamente instintivo de conservación. Probablemente decidirías que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Estos atributos son inseparables.
Incluso tus actitudes respecto a esto son conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente significa ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das únicamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de lo que das. Dar para obtener es una ley del ego. Él siempre se evalúa a sí mismo en comparación con otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de escasez, y la escasez es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio desde el punto de vista del ego no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a atacar. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión. Tensión significa cualquier cosa que él perciba como amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca proviene de una sensación de abundancia, porque fue creado como sustituto de la abundancia. Por eso surge el sistema de pensamiento, el concepto de obtener. Los apetitos son mecánicos para obtener, que representan la necesidad del ego de confirmarse a sí mismo. Esto es cierto tanto para los apetitos corporales como para las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar e intenta satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, una mente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Eso describe cómo cree que él mismo se originó. Este es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos e intentar unirse a ellos en un débil intenso de identificarse, o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre de poner en duda la premisa que lo sostiene, porque esa premisa es su base. El ego es la creencia de que la mente, según la cual tiene que valerse completamente por sí mismo. Sus esfuerzos por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo concibe en absoluto. El ego tampoco percibe al espíritu, pero se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede dejar de ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, aunque el esfuerzo creativo puede convertirse en mitología. Esto solo sucede cuando lo fabricado deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente a la percepción. Sus formas son ambiguas y marcadas por la discontomia entre el bien y el mal. Ni siquiera el más benévolo de los mitos están exentos de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados. Los mitos suelen hablar del origen del ego
la magia, habla de los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen casi siempre una descripción de la creación y la conectan en su forma de magia. La lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su existencia y la interpretación que hace sobre su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, porque es difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los mitos más religiosos basados en el ego pueden postular que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de la vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. Sin embargo, la salvación no es aplicable al espíritu. El espíritu no está en peligro y por lo tanto no necesita ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo. Se debe alcanzar antes que la mentalidad uno pueda ser restaurada. La mentalidad recta lleva automáticamente al siguiente paso, porque la percepción correcta está libre de cualquier forma de ataque. De este modo, la mentalidad cerrada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios, por consiguiente, se le abandona. La mente entonces solo tiene una dirección para avanzar, y esa dirección es siempre automática, pues no puede sino seguir el sistema de pensamiento al que se le adhiere. No se puede recalcar lo suficiente. Corregir la percepción es solo un recurso temporal. Esa corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento. La percepción correcta es un trampolín hacia el conocimiento. El valor de la percepción correcta está en la conclusión inevitable. Toda la percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Quizás te preguntes cómo puede ser posible esto mientras parece que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable, pero debes asegurarte de que realmente entiendes quién es el tú que vives en este mundo. El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero hasta ahora como siempre lo fue y lo será siempre, porque no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender comparándolo con uno opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones y esa es su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender.